Nunca olvidaré aquel instante en que mis manos temblaron con un simple papel doblado. Sentí que el mundo entero se me venía encima, como si una voz invisible me dijera que nada volvería a ser igual. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a llevar esta historia a más personas. Jamás pensé que una nota tan pequeña pudiera contener tanto peso, tanta amenaza escondida detrás de palabras tan breves. La sacristía olía a incienso y madera antigua, un aroma que solía darme calma en mis rezos, pero ese día me resultaba sofocante, como si cada partícula de humo me ahogara en silencio. Miraba alrededor con disimulo, buscando un rostro que delatara al autor de aquel mensaje. El murmullo lejano de los invitados en el templo, las campanas sonando a lo lejos y el susurro de mi propio corazón acelerado se mezclaban en un caos que me impedía pensar con claridad. Recordaba, entre latidos desordenados, la serenidad con la que había vivido hasta entonces. 3 años antes, jamás habría imaginado estar en esta encrucijada, justo en el día en que mi hijo estaba a punto de casarse. Yo debía irradiar paz, ser el pilar que Andrés necesitaba en uno de los momentos más significativos de su vida. Sin embargo, en lugar de eso, me encontraba atenazada por la duda, atrapada en un dilema moral que podía arruinarlo todo. Apreté la nota con fuerza, como si estrujar aquel papel pudiera arrancar de mí el veneno de sus palabras. Tenga cuidado con su nuera, retumbaba en mi mente con la violencia de un eco imposible de silenciar. Mis labios se movieron en un rezo apresurado, pidiendo claridad, pero lo único que encontré fue más miedo, porque, si lo que insinuaba ese mensaje era verdad, mi hijo estaba a punto de unir su vida a una mentira que lo destruiría lentamente. Mi vida, hasta aquel día, había transcurrido en un ritmo sereno, casi previsible. Me despertaba siempre al amanecer, cuando las campanas de la parroquia cercana anunciaban la primera misa. El aire fresco de Zaragoza entraba por la ventana entreabierta de mi dormitorio, trayendo consigo el murmullo de las palomas que se posaban en los tejados. Ese sonido se había convertido en la banda sonora de mis mañanas, acompañado del aroma del café recién hecho que yo misma preparaba como un ritual inquebrantable. La casa donde vivía había sido de mis padres, un hogar antiguo, con paredes gruesas que guardaban secretos de generaciones. Cada rincón estaba impregnado de recuerdos. Las fotos enmarcadas en la sala, la mecedora de mi madre que todavía crujía cuando alguien se sentaba, y el olor persistente a madera envejecida. Era una casa que respiraba historia, pero también soledad. Después de la muerte de mi esposo, aquel espacio se convirtió en un refugio silencioso que solo encontraba vida cuando Andrés venía a visitarme. Mi rutina era sencilla. Por las mañanas, me ocupaba de las tareas domésticas, barrer el patio, cuidar las macetas con geranios que habían sobrevivido a tantos inviernos, y preparar comidas que llenaban de aromas toda la casa. La cocina era mi lugar preferido. Allí, el olor del guiso lento y del pan tostado se mezclaba con recuerdos de conversaciones familiares pasadas. Era un ambiente que me envolvía en nostalgia, pero también me ofrecía cierta tranquilidad. Zaragoza, con sus calles estrechas y su aire conservador, me resultaba como una extensión de mi propia vida. Vivía en un barrio donde todos se conocían y donde las habladurías circulaban con la misma rapidez que el viento en invierno. Cada saludo en la plaza, cada mirada en la tienda del mercado llevaba consigo un juicio implícito. Aún así, me sentía parte de esa comunidad, aunque muchas veces cargara con el peso de aparentar una serenidad que no siempre sentía. La religión ocupaba un lugar central en mi vida. No pasaba un domingo sin asistir a misa, y muchas veces me quedaba en silencio, en los bancos de madera de la iglesia, rezando por la paz de mi familia. El sonido del órgano, el eco de los cánticos, el frío de las velas apagadas al final de la ceremonia, eran sensaciones que me reconfortaban. La fe me sostenía, era el ancla que me mantenía firme en medio de las ausencias y de las incertidumbres.
Mi hijo Andrés era, sin duda, la razón principal de mi alegría. Lo había criado prácticamente sola después de la muerte de mi esposo, y cada logro suyo lo vivía como un triunfo compartido. Sus visitas eran la luz de mis días. Escucharlo contar sus experiencias en la universidad, sus sueños de futuro, me devolvía una energía que creía perdida. En sus ojos encontraba la esperanza de que mis esfuerzos no habían sido en vano. A pesar de todo, siempre temí perder esa cercanía con él. Desde que conoció a Lucía, noté cómo su atención comenzaba a dividirse, y aunque yo lo comprendía, sentía que mi lugar en su vida se reducía lentamente. Me repetía a mí misma que era natural, que los hijos debían formar su propio camino, pero la soledad se hacía más intensa cada vez que cerraba la puerta tras una de sus visitas. Lucía, su novia, era una joven educada, sonriente, con gestos amables que sabían ganarse la simpatía de los demás. Yo la observaba con cautela, intentando encontrar señales de sinceridad en sus palabras, en la manera en que miraba a mi hijo. Había algo en ella que no terminaba de convencerme, aunque nunca tuve pruebas concretas de que ocultara algo. Mis dudas se quedaban guardadas en mi interior, disfrazadas de prudencia. Las tardes solían ser silenciosas. Me sentaba en el patio, con una taza de té, escuchando los ruidos del vecindario, los niños jugando a la pelota, el sonido metálico de las persianas que se bajaban al caer la tarde, los pasos apresurados de quienes volvían del trabajo. En esos momentos, pensaba mucho en el futuro de Andrés, en cómo sería su vida de casado, en si lograría ser feliz de verdad. El barrio, aunque acogedor en apariencia, tenía un peso que era imposible ignorar. Cada gesto, cada decisión, parecía pasar por el filtro de la mirada ajena. Las vecinas comentaban en voz baja lo que ocurría en cada familia, y yo sabía que la mía no era la excepción. Esa presión social me hacía sentir que debía mantener siempre una fachada impecable, aunque por dentro tuviera dudas o temores. A veces, recordaba mi juventud en esas mismas calles, la tienda de ultramarinos donde compraba mi madre, ahora convertida en una cafetería moderna, la plaza donde jugábamos de niñas, que todavía conservaba el mismo banco de hierro desgastado. Todo había cambiado y, a la vez, seguía igual. Esa continuidad me daba cierta seguridad, pero también me recordaba lo inmutable del juicio social en nuestro barrio. En las noches, antes de dormir, acostumbraba a encender una vela frente a la imagen de la Virgen que tenía en mi habitación. Le pedía por Andrés, por su futuro, por su matrimonio. A veces me quedaba mirando la llama, preguntándome si era capaz de ver lo que yo no veía, de advertirme sobre los riesgos que yo apenas intuía. Esa costumbre se convirtió en un diálogo íntimo que me ayudaba a sostener la calma. La preparación para la boda de Andrés había llenado mis últimos meses de emociones mezcladas. Ayudaba a organizar detalles, desde elegir el menú hasta revisar las invitaciones. En cada gesto había un orgullo maternal, pero también un nudo en la garganta que no lograba explicar. Ver a mi hijo tomar decisiones de adulto me llenaba de alegría, aunque me recordaba dolorosamente que ya no era el niño que corría por la casa buscando mi abrazo. Lucía venía con frecuencia a visitarnos, y yo intentaba recibirla con hospitalidad. Cocinaba platos tradicionales, preparaba dulces caseros, como una manera de mostrar que la aceptaba en nuestra familia. Ella sonreía y agradecía, pero había momentos en que sus ojos se volvían esquivos, como si guardara algo que no se atrevía a compartir. Yo lo notaba, pero me callaba, pensando que quizá eran imaginaciones mías. El día a día transcurría entre pequeñas rutinas, las compras en el mercado, los saludos en la panadería, las charlas breves con vecinas que siempre terminaban en comentarios sobre alguien más. Era un entorno donde el silencio pesaba tanto como las palabras, y yo, acostumbrada a la discreción, aprendí a guardar mis impresiones sin compartirlas,
como si fueran secretos que solo Dios podía escuchar. Había tardes en las que Andrés se quedaba conmigo, y entonces la casa recuperaba una vitalidad que ya casi había olvidado. Lo veía recorrer los pasillos, abrir armarios buscando recuerdos de su infancia, y mi corazón se llenaba de ternura. En esos momentos, me convencía de que todo iría bien, de que Lucía lo haría feliz, de que mi papel era aceptar y acompañar. El barrio entero parecía prepararse para la boda. Era un acontecimiento comentado en las tiendas, en la plaza, en la iglesia. Yo lo percibía como un peso añadido. Todos esperaban que todo saliera perfecto, que la familia Morales diera un ejemplo de unión y respeto. Esa presión, aunque silenciosa, se sentía como una sombra que me acompañaba a cada paso. En mi interior, sin embargo, crecía una inquietud que no lograba explicar. No era un presentimiento claro, sino una especie de punzada ocasional que me recordaba que algo no encajaba del todo. Trataba de callarla con oraciones, con pensamientos positivos, con frases como Dios sabe lo que hace, pero la sensación persistía, como un murmullo escondido en lo más profundo de mi ser. Miraba a Andrés y lo veía, ilusionado, confiado en que todo saldría como lo había soñado, y yo no quería ser la voz que sembrara dudas en medio de esa felicidad. Guardaba mis sospechas para mí, convencida de que no tenía derecho a arruinar su alegría sin motivos claros. Esa decisión, aparentemente prudente, se convertiría en el peso más grande que jamás había cargado. Así era mi vida antes de que aquel papel doblado irrumpiera en mis manos. Una vida marcada por la calma aparente, por rutinas predecibles y por una fe que me sostenía. Todo parecía encaminado hacia una celebración que uniría familias y llenaría de orgullo nuestro apellido. Nunca imaginé que, en cuestión de segundos, ese equilibrio se rompería para siempre. La mañana de la boda amaneció radiante, con un cielo despejado que parecía bendecir cada rincón de Zaragoza. El aire fresco traía consigo un murmullo de campanas, y yo me repetía que todo saldría bien. Me vestí lentamente, cuidando cada detalle de mi atuendo, como si en ello se jugara no solo la dignidad de mi familia, sino también mi propia paz interior. El espejo me devolvía una imagen serena, pero por dentro el corazón golpeaba con una fuerza que anunciaba tormenta. Cuando llegué a la iglesia, el bullicio de los invitados llenaba el atrio de voces entrecortadas y risas nerviosas. Las flores blancas, dispuestas con esmero en cada banco, desprendían un aroma dulce que se mezclaba con el incienso encendido. Todo parecía perfecto, calculado al detalle, y sin embargo, yo sentía una tensión invisible, como un hilo que estaba a punto de romperse. Fue en la sacristía, mientras esperaba el inicio de la ceremonia, cuando una mano anónima me entregó aquel papel doblado en 4. No alcancé a ver el rostro de quien lo dejó en mis manos, solo la fugaz sombra de un brazo que desapareció en la multitud. Pensé que era algún detalle del sacerdote o un mensaje para el coro, pero cuando desplegué la hoja, mi respiración se quebró. Tenga cuidado con su nuera. Apenas 6 palabras, escritas con una caligrafía apretada, inclinada hacia la derecha, que parecían más un susurro de advertencia que una amenaza. Sentí como las paredes de la sacristía se cerraban sobre mí, como el aire se volvía denso y el suelo temblaba bajo mis pies. El papel ardía en mis manos, aunque apenas pesaba nada. El contraste con la calma anterior fue brutal. Hasta hacía un minuto, mi mayor preocupación era que las flores no marchitaran antes de la procesión o que Andrés no olvidara los anillos. Ahora, mi mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién me había enviado esa nota? ¿Qué sabía Lucía que yo ignoraba? ¿Qué significaba esa advertencia en el día más sagrado para mi hijo? Las voces al otro lado de la puerta se mezclaban con risas y felicitaciones, pero para mí eran un murmullo lejano, irrelevante. Todo mi ser se centraba en esas palabras que se repetían como un eco implacable. Intenté doblar de nuevo el papel, guardarlo en mi bolso, como si al esconderlo pudiera borrar lo que había leído, pero no había vuelta atrás.
La duda ya se había sembrado en mi corazón. Miré a Lucía, que estaba ajustando su vestido con ayuda de una amiga. Sonreía con calma, irradiando una seguridad que me resultaba inquietante. ¿Era posible que ocultara algo tan grave como para que alguien me advirtiera de esa manera? Mis manos sudaban, mi garganta se cerraba, y una mezcla de rabia y miedo me paralizaba. El día que debía ser de alegría se transformaba en un escenario de sospechas. En ese instante comprendí que nada volvería a ser igual. La nota no solo había perturbado mi confianza, también había fracturado la imagen que tenía de la boda, de Lucía, de todo lo que había construido en silencio durante meses. Lo que debía ser un comienzo luminoso para mi hijo se teñía de sombras, y yo, como madre, estaba atrapada en el centro de un dilema insoportable. Sentí que las paredes de la sacristía se cerraban sobre mí. Guardé la nota en mi bolso con manos temblorosas, pero las palabras se habían grabado en mi mente, repitiéndose sin descanso. Miraba alrededor, buscando gestos extraños, señales ocultas que confirmaran mis miedos. El bullicio afuera, las voces alegres de los invitados, se transformaban en un murmullo lejano que contrastaba con el silencio ensordecedor de mis pensamientos. Lucía se movía con naturalidad, ajustando su velo, hablando con las damas de honor, sonriendo a todos como si nada pudiera turbarla. Yo la observaba con ojos nuevos, intentando descifrar si esa serenidad era auténtica o una máscara bien ensayada. Cada movimiento suyo me parecía calculado, cada palabra una posible mentira, y sin embargo, nadie más lo notaba. Todos la miraban con cariño y admiración. Andrés apareció unos minutos después, radiante en su traje oscuro, con una sonrisa que iluminaba la estancia. Me abrazó con fuerza, ajeno a la tormenta que me devoraba por dentro. Yo quise advertirle, decirle lo que acababa de suceder, pero mis labios se negaron a pronunciar palabra. No quería arruinar su felicidad, no sin pruebas. Me limité a sonreír, aunque por dentro sentía que mi corazón se desgarraba. El murmullo del barrio se hacía presente en cada rincón de la iglesia. Reconocía las voces de vecinas que hablaban entre sí, comentando sobre el vestido de Lucía, sobre la organización de la ceremonia. Cada comentario trivial me sonaba cargado de doble sentido. ¿Acaso todos sabían algo que yo ignoraba? La idea de ser la última en descubrir un secreto me llenaba de vergüenza. Durante los ensayos, siempre había imaginado la ceremonia como un momento solemne, lleno de lágrimas de emoción y orgullo, pero ahora, cada paso hacia el altar me parecía una trampa. El incienso, que antes me reconfortaba, me asfixiaba. La luz que entraba por las vidrieras de colores me cegaba. Todo lo que debía darme paz se había convertido en amenaza. Intenté distraerme con pensamientos prácticos, los anillos, las flores, el coro, pero era inútil. La nota volvía a mi mente con una insistencia cruel. Tenga cuidado con su nuera. Resonaba en cada campanada, en cada risa, en cada susurro. Era como si toda la iglesia conspirara para recordarme ese aviso enigmático. Decidí buscar pistas. Observé al suegro de Lucía, un hombre de porte altivo que apenas había cruzado palabras conmigo. Su mirada esquiva, su gesto serio, me parecieron señales de algo más profundo. ¿Podría venir de él la advertencia? ¿O era precisamente su actitud distante lo que ocultaba un secreto aún mayor? Cada posibilidad me hundía en más dudas. La tensión se reflejaba en mi cuerpo. Tenía las manos frías, los labios secos, el corazón latiendo como un tambor. Intentaba aparentar calma, pero mis gestos me traicionaban. Una vecina se acercó y me preguntó si estaba bien. Le respondí con una sonrisa rápida, pero por dentro sentí que la sospecha se había trasladado a ella. ¿Habría notado algo? Mientras tanto, los comentarios velados de algunos invitados llegaban hasta mí como cuchillos. «Qué nerviosa está la madre del novio», escuché decir a alguien a mis espaldas. Ese simple comentario me hizo sentir expuesta,
como si todos supieran lo que yo trataba de ocultar. La presión social del barrio era un monstruo silencioso que me aplastaba el pecho. En un momento, me acerqué a Lucía con la intención de iniciar una conversación ligera, de tantear sus reacciones. Le pregunté si estaba tranquila, si necesitaba algo. Ella sonrió con dulzura y me dijo: «Estoy muy feliz, señora Elena. Hoy es el día más importante de mi vida». Sus palabras debían reconfortarme, pero en su mirada noté un brillo que no supe descifrar. ¿Era emoción sincera o una sombra de culpa? Decidí apartarme unos instantes para respirar. Caminé hacia un rincón de la sacristía y apoyé la frente contra la pared fría. Cerré los ojos y recé en silencio, pidiendo claridad, pidiendo fuerza. Las oraciones salían atropelladas, como si mis pensamientos fueran más rápidos que mis palabras. No encontré respuestas, solo más angustia. Cuando abrí los ojos, vi al sacerdote conversando con el padrino. Sus gestos eran pausados, tranquilos, ajenos al torbellino que me consumía. Pensé en acercarme, en mostrarle la nota, pero la vergüenza me paralizó. ¿Qué pensaría de mí? ¿Qué estaba inventando fantasmas en el día de la boda de mi hijo? El temor al juicio ajeno me selló los labios una vez más. La música del coro comenzó a ensayar las primeras melodías, y cada acorde me parecía un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. Pronto comenzaría la ceremonia, y yo aún no había decidido qué hacer. El reloj avanzaba sin piedad, y cada minuto que pasaba me hundía más en la indecisión. Vi a Andrés tomar la mano de Lucía, y la ternura en su mirada me desgarró. Él confiaba plenamente en ella, sin sospechas, sin miedos. Yo, en cambio, me sentía traidora por albergar dudas en un día que debía ser de celebración. ¿Era justo cargarlo con mis temores sin pruebas? ¿O era peor condenarlo a un futuro incierto por mi silencio? La figura del suegro de Lucía volvió a llamar mi atención. Su mirada se cruzó con la mía por un instante, y en ese breve contacto sentí un estremecimiento. Había frialdad en sus ojos, una distancia que me resultaba perturbadora. Era como si quisiera mantenerme lejos, como si supiera que yo estaba al borde de descubrir algo. El murmullo de los invitados crecía, mezclándose con los acordes del coro. Algunas miradas se volvían hacia mí, curiosas, quizás intrigadas por mi semblante. Yo intentaba mantener la compostura, pero sabía que estaba perdiendo la batalla contra mis emociones. Me preguntaba qué pensarían de mí si supieran que tenía en mi bolso una nota que podía arruinarlo todo. Andrés, ajeno a todo, se acercó a mí de nuevo. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó en voz baja. Yo asentí con una sonrisa que me costó arrancar. «Claro que sí, hijo, todo está perfecto», respondí, pero en mi interior, esas palabras eran una mentira que me pesaba como una losa. La tensión se intensificaba con cada segundo. El eco de los pasos en el pasillo de la iglesia, las campanas que anunciaban la hora, el murmullo expectante de los invitados, todo conspiraba contra mi serenidad. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo tomara una decisión. En mi mente, imaginaba escenarios posibles: detener la boda con un grito, enfrentar a Lucía en público, entregar la nota al sacerdote. Cada uno era más desastroso que el anterior. No encontraba un camino que no terminara en humillación, en escándalo, en ruina. Sentía que cualquier acción condenaría a mi familia a la vergüenza del barrio. A la vez, pensaba en el futuro de Andrés. Lo imaginaba viviendo una vida de mentira, atrapado en una relación que podría destruirlo. El dolor de esa imagen me resultaba insoportable. ¿Qué clase de madre sería si no intentaba protegerlo? La duda era un veneno que me corroía lentamente, haciéndome sentir culpable por cualquier elección. Las miradas continuaban persiguiéndome. Algunas eran de ternura, otras de curiosidad, otras de juicio. Yo sentía que todos podían leer mis pensamientos,
que la nota estaba escrita en mi frente. La sensación de estar desnuda ante el barrio entero me sofocaba. Algunas mujeres mayores del vecindario, conocidas por sus lenguas afiladas, me observaban con atención. Una de ellas murmuró algo al oído de otra, y ambas rieron suavemente. Ese gesto, aunque probablemente trivial, me hirió como una daga. Era la confirmación de que el juicio social ya me había alcanzado, aunque yo aún no hubiera dicho nada. Intenté respirar profundamente, buscar calma en el silencio de mi interior, pero lo único que encontraba era un eco constante: tenga cuidado con su nuera. Esa frase se repetía como un mantra perverso, imposible de acallar. Ni siquiera la fe lograba arrancarla de mí. El peso del secreto comenzaba a manifestarse en mi cuerpo. Sentía un dolor agudo en el pecho, un cansancio en las piernas, un nudo en la garganta. Cada intento de disimular me costaba más esfuerzo. La tensión emocional se transformaba en dolor físico, en una opresión que me hacía difícil incluso permanecer de pie. En un momento, una de las damas de honor me ofreció un vaso de agua. Lo acepté con una sonrisa agradecida, pero al beberlo apenas pude tragar. El líquido me sabía amargo, como si también estuviera contaminado por mis sospechas. Nada podía devolverme la calma. El sacerdote anunció que faltaban pocos minutos para comenzar la ceremonia. El murmullo de los invitados se transformó en expectación. Todos ocupaban sus lugares, los músicos afinaban sus instrumentos, y yo me sentía como una prisionera que se acercaba a su juicio final. El tiempo se había agotado. Ya no había espacio para más dudas, para más oraciones. Debía decidir si callar o hablar, si proteger la felicidad inmediata de Andrés o arriesgarlo todo por una verdad incierta. El peso de esa elección me aplastaba el alma, y comprendí que estaba al borde de un punto de ruptura del que no habría retorno. La puerta de la sacristía se cerró con un leve crujido cuando pedí a Lucía que me acompañara unos minutos. Sus ojos, grandes y brillantes, me miraron con desconcierto, quizá con un matiz de nerviosismo. Sentí que el aire en esa pequeña sala se volvía más espeso, como si el propio silencio aguardara expectante lo que estaba a punto de suceder. Saqué la nota de mi bolso con manos temblorosas y la extendí frente a ella. «Explícame esto», dije en un susurro que, sin embargo, cargaba todo el peso de mi angustia. Lucía parpadeó varias veces, como si tratara de ganar tiempo, antes de fingir sorpresa. «No sé de dónde ha salido eso», murmuró, bajando la mirada, pero yo conocía demasiado bien los gestos que nacen de la mentira. El rubor repentino en sus mejillas, el movimiento nervioso de sus dedos al entrelazarse. Cada detalle me gritaba que algo no estaba bien. «No juegues conmigo, Lucía», añadí, con un tono firme que pocas veces había usado en mi vida. Ella respiró hondo, y, por un instante temí que se derrumbara en lágrimas. En lugar de eso, levantó la barbilla con una dignidad extraña, como quien carga con una verdad difícil de sostener. «Hay cosas que Andrés no sabe, cosas que temía contarle porque podrían destruir lo que tenemos», confesó finalmente. Mi corazón golpeó con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. El eco de esas palabras me heló la sangre. «¿Qué cosas?», pregunté casi con desesperación, aunque parte de mí no deseaba oír la respuesta. Lucía guardó silencio, y ese silencio fue más doloroso que cualquier revelación. El murmullo de la iglesia llegaba amortiguado a través de los muros. Afuera, todos esperaban con sonrisas, flores y música. Dentro, en ese espacio cerrado, la verdad se abría paso como una daga invisible. Yo sentía que tenía en mis manos el poder de detenerlo todo o de callar para siempre. Lucía dio un paso hacia mí. Su voz se quebró al decir: «Lo amo, Elena, y si se entera, quizá me odie para siempre». En sus ojos brillaba el miedo, pero también una sinceridad que me desarmó. ¿Era posible que estuviera confesando por amor y no por engaño? Me quedé paralizada, atrapada en la frontera entre la razón y el instinto. Pensaba en Andrés, en su felicidad,
en el brillo de sus ojos al hablar de ella. ¿Quién era yo para decidir si debía conocer esa verdad ahora, en el instante más importante de su vida? Las campanas comenzaron a sonar con fuerza, anunciando que la ceremonia estaba por iniciar. El tiempo se agotaba. Con la nota aún entre mis dedos y la mirada fija en Lucía, comprendí que no había marcha atrás. Cualquier decisión que tomara marcaría para siempre el destino de mi hijo. Y entonces lo entendí. El clímax no estaba en la verdad oculta, sino en mi propia elección. No se trataba de Lucía ni del secreto, sino de aceptar que ya no podía ser el escudo de Andrés. Con un suspiro profundo, cerré los ojos, guardé la nota en mi bolso y me preparé para enfrentar las consecuencias de mi silencio. Salí de la sacristía con el rostro sereno, aunque por dentro sentía que un torbellino me desgarraba. Lucía me siguió unos pasos detrás, en silencio, evitando cruzar nuestras miradas. Afuera, Andrés aguardaba con impaciencia, sonriendo con esa inocencia que aún lo hacía parecer un niño. Al verlo, entendí que no podía arrebatarle ese instante. El órgano comenzó a tocar, y la iglesia entera se llenó de música solemne. Invitados y familiares se pusieron de pie, girando sus cabezas hacia la entrada. Yo me acomodé en mi banco, con las manos entrelazadas con fuerza, rezando en silencio para que todo saliera bien, aunque mi corazón gritaba lo contrario. Andrés tomó la mano de Lucía con ternura y juntos caminaron hacia el altar. Su mirada irradiaba felicidad, mientras la de ella mostraba un brillo ambiguo, mezcla de amor y temor. Yo lo sexta todo desde mi asiento, con la certeza de que acababa de depositar el futuro de mi hijo en manos del destino. Durante la ceremonia, cada palabra del sacerdote me golpeaba como un recordatorio. En la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, era como si esas promesas resonaran para mí, advirtiéndome que la verdad escondida acompañaría su matrimonio desde el primer día. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando Andrés pronunció el sí, quiero. Fue un momento hermoso y devastador a la vez. Me descubrí deseando que el amor que los unía fuera más fuerte que cualquier secreto, que pudiera resistir lo que yo ya no estaba dispuesta a revelar. Al salir de la iglesia, rodeados de aplausos y pétalos, todos los presentes celebraban la nueva unión. Yo, en cambio, caminaba con el alma encogida, sintiendo el peso de lo que callaba. Nadie notaba mi lucha interna, pues mi sonrisa era la máscara que ocultaba el dolor de madre que no pudo proteger del todo a su hijo. Esa noche, mientras el banquete se llenaba de risas y brindis, observé a Andrés bailar con Lucía. Su felicidad parecía real, genuina. Me pregunté entonces si, tal vez, lo que ella me ocultaba no sería tan destructivo como yo temía, o si, en cambio, la verdad caería sobre ellos como una tormenta en cualquier momento. Con el paso de las horas, empecé a aceptar algo que siempre había evitado. Andrés ya no era un niño. No podía vivir bajo mi sombra ni bajo mi juicio. Su vida, con sus alegrías y tropiezos, le pertenecía solo a él, y yo debía aprender a ser testigo, no guardiana. Al volver a casa, recé frente a la imagen de la Virgen que siempre me acompañaba. Le pedí fuerzas para sostener a mi hijo cuando la verdad saliera a la luz, porque en el fondo sabía que nada permanece oculto para siempre. Mis lágrimas, silenciosas, fueron mi única confesión. Ese día comprendí que el amor de madre no consiste en impedir que los hijos se equivoquen, sino en estar a su lado cuando enfrenten las consecuencias. Y aunque mi silencio me pesaba como una cruz, también me liberaba, porque al fin había aceptado que la vida de Andrés ya no era mía para decidirla. Sentada sola en mi habitación esa noche, repasé cada instante del día. La música, las risas, las miradas, todo parecía lejano y a la vez demasiado presente en mi memoria. Comprendí que el amor de madre no se mide por las decisiones que tomamos para proteger, sino por la capacidad de sostener con dignidad y silencio los secretos que no podemos cambiar. Mientras la ciudad de Zaragoza dormía bajo un manto de luces y campanas lejanas,
Sentí un extraño alivio mezclado con tristeza. Mi hijo había comenzado una nueva etapa, y yo había decidido no interferir. Aunque mi corazón me rogara otra cosa, en ese silencio, hallé fuerza, la certeza de que había hecho lo que podía, que mi cuidado maternal debía coexistir con la libertad de sus elecciones. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Aprendí que el amor verdadero no siempre se manifiesta con control, sino con respeto, paciencia y acompañamiento. Y aunque el futuro de Andrés y Lucía aún era incierto, yo estaba lista para estar a su lado, con la fe intacta y el corazón dispuesto a sostener lo que viniera.